2014, ¿cómo impactó el aumento del IVA en los habitantes de las fronteras norte y sur del país? En este sentido, Wilfrido Ruiz Ochoa, coordinador del Observatorio del Colegio de la Frontera Norte, señala: se han visto afectadas aproximadamente 7.5 millones de personas que habitan en la frontera norte. Esto es aproximadamente el 37% de la población de los estados del norte y casi el 7% del total nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante la primera quincena de septiembre del 2017, la inflación de Mexicali y Tijuana registró los mayores niveles en los últimos 17 años. En el periodo de referencia, estas ciudades de Baja California se colocaron en el top 5 de las variaciones anuales más altas en los precios al consumidor. La Secretaría a su cargo, a través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, reporta que en octubre de este año el precio de 19 pesos del kilo de tortilla en Mexicali es el segundo más costoso por ciudades a nivel nacional, contrasta con el precio promedio en el país, que es de 14.28 pesos por kilogramo de tortilla, mientras que en la zona metropolitana de Puebla tiene el precio más bajo con 10.70 pesos por kilo. Otro tema de gran interés en la frontera es el relativo a la industria manufacturera, conocida comúnmente como maquila. Este sector se ha mantenido dinámico y esforzándose por remontar todas las vicisitudes que le ha representado el nuevo gobierno de Estados Unidos. La industria maquiladora es determinante para el crecimiento económico de la frontera norte. Sin embargo, vemos que prevalece un modelo de ensamblar componentes provenientes del exterior para crear productos de exportación, pero en mínima la manufactura de productos nacionales. Señor secretario, ¿cómo explica estos contrastes tan pronunciados en los precios de productos de consumo básico que se presentan en la frontera norte respecto al centro del país? ¿Cuál es el balance al final del sexenio acerca del impacto que tuvo en las finanzas nacionales y qué significó en términos de crecimiento económico del país el incremento del IVA en la frontera norte? ¿Cuáles fueron los apoyos que brindó esta administración para lograr un mayor crecimiento y desarrollo de la industria maquiladora? Por sus respuestas, gracias, señor secretario. Para dar respuesta tiene la palabra el señor secretario, hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jorge Alcides García Lara. Gracias por sus preguntas. Empezaría por compartir que al observar claramente el impacto de haber igualado el IVA en el contexto nacional, encontramos que muchos de los elementos que se observaban en determinación de precios, el diferencial más que beneficio del consumidor era capturado por los distribuidores. La verdad es que mucho de esto claramente se establecía con una ampliación de los niveles de utilidad de quienes comercializaban productos. Al observar el diferencial de comportamiento de precios de bienes básicos, me gustaría utilizar como ejemplo el caso de la tortilla. Hicimos un estudio sobre competencia económica en la línea tortilla, maíz tortilla, en cada una de sus etapas, para ver cómo estaban sus esquemas de competencia y de no estar incidiendo, extrayendo los beneficios del consumidor. Encontramos que hay un diferencial estratégico entre la tortilla nixtamalizada y la tortilla hecha de harina. Cuando diferenciamos el país en las dos categorías, hay un diferencial de más caro el kilogramo de tortilla harinizada. Y eso tiene que ver con la concentración de la industria, donde hay dos jugadores fundamentales que controlan el 80%. Y en ese sentido, sin duda, el nuevo instrumento de competencia debe ser suficiente para analizar cómo estamos en términos de la distribución de oferta a nivel nacional, de cuáles son los canales específicos y de la posible competencia en los diferentes segmentos que nos puedan ayudar a esos diferenciales. Eso mismo pasa con la concentración de la productividad avícola en el caso del huevo. Dependiendo de la región, hemos intentado impulsar un esquema de mayor, sembrado nacional de granjas avícolas para evitar la concentración excesiva en el centro-occidente. Eso sin duda deben de ser parte de los procesos claros de atacar mercados específicos para que el norte del país pueda tener accesos mucho más rentables. Dentro de sus preguntas, usted hace una referencia como ciudadano de uno de los estados más importantes desde el nacimiento de la industria de la maquila en los 70s, en donde sin duda al diputado Muñoz Ledo le tocó los albores de aquel proceso, que con sus defectos y virtudes
fue la semilla claramente del crecimiento de la manufactura a nivel nacional. Déjeme decirle que la historia ha cambiado radicalmente. De ser un país que en los 80s exportábamos fundamentalmente minerales y petróleo, prácticamente 62-63% de nuestra exportación era minerales y petróleo. Ahora somos un país que exporta casi el 85% de productos manufacturados. Y usted de alguna manera observa diferentes niveles de integración y tiene razón. Pero le puedo decir, la industria automotriz, hoy debemos de sentirnos orgullosos que autopartistas o productores de autopartes mexicanos son líderes mundiales. Catcom en escapes tiene representación o producción en China, en Europa del Este, en la India, en Brasil. Tiene 8 plantas a nivel internacional y son líderes en la producción de autopartes mexicanas en escapes. La familia Madero Bracho con frenos, introduciendo nuevas tecnologías, innovación, son líderes en el mercado mundial de frenos para las mejores marcas automotrices del mundo. Pero usted se puede ir a otra línea, la electrónica, donde desafortunadamente en América del Norte y fundamentalmente en Estados Unidos dejaron ir a China la generación de cadenas de valor. Y cuando usted se va, por ejemplo, a una línea de éxito de exportación de México, televisiones de pantalla plana, solo elaboramos en América del Norte el 32% de una televisión de pantalla plana. Quiere decir que tenemos que invertir en atraer nuevos procesos productivos en la industria de los electrónicos para mejorar los niveles de integración. Ese es parte de los elementos de encadenamiento de valor que estamos tratando de integrar en el desarrollo de la Plataforma de Desarrollo Industrial de México. Pero para ello, claramente, estas nuevas condiciones del acuerdo que terminamos de negociar implican una fortaleza en las reglas regionales para poder atraer procesos productivos. Y los primeros efectos que estamos viendo es que hay muchas empresas de Norteamérica que estaban localizadas en China, que están tocando la puerta para regresar al mercado de América del Norte, previendo la continuidad del proceso de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Sin duda, esto nos ayudará a seguir avanzando como lo hemos hecho en los últimos 30 años en los procesos de integración productiva en las cadenas de valor del sector manufacturero. Gracias, diputado, por su pregunta. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el señor diputado Jorge García Lara, hasta por 2 minutos para hacer comentarios. Una disculpa. Gracias, presidente. Gracias por sus respuestas. Señor secretario Guajardo, el Movimiento Ciudadano reconocemos el trabajo realizado. Sin embargo, observamos que nuestra economía no ha sido capaz de generar las condiciones para que haya más empleo formal bien remunerado. Además, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI, en el segundo trimestre de este año, 30.5 millones de personas se ubicaron en el ámbito laboral informal, cifra que representó un incremento del 3.3 respecto al mismo tiempo en el 2017. Estamos hablando de que estos trabajadores informales no contarán con posibilidades de ahorrar para su retiro, pues carecen de los derechos de ahorrar, los derechos de ley. Es decir, aun cuando haya un incremento al salario mínimo, no se vislumbra cómo en el siguiente año se pueden revertir las condiciones que llevaron a estos más de 30 millones de mexicanos a trabajar en la informalidad. ¿Es cuánto, señor presidente?